Bienvenidos. Hoy nos adentramos en un fragmento, corto, pero muy, muy intenso. Es parte de un texto llamado El atropello de mi compañero Flores y otras cosillas. Un relato muy personal, casi diría que confesional. Sí, tiene ese tono. El corazón del asunto es un recuerdo, parece que en la escuela, del autor. Se centra en un compañero, Pedro Flores, y el acoso constante que sufría. Ujú. Y bueno, nuestra idea hoy es desgranar un poco esta anécdota, ver qué hay debajo, qué nos cuenta sobre las dinámicas de grupo, sobre cómo tratamos a los demás, o cómo se trataba, en ese contexto al menos. Sobre la crueldad, quizás. También, vale, pues vamos a ello. El texto empieza a saco, te lanza directamente a ese recuerdo escolar, y es incómodo desde el principio. Nos presenta a este chico, Pedro Flores, Ujú. y es muy directo describiendo cómo era la cosa para Pedro. Dice, y cito, siempre se mofaban de él por sus gestos afeminados. Ya está, ahí lo tienes, el estigma. Directo al grano, sí. La diferencia como motivo de burla. Exacto, gestos afeminados. Y recalca que eran burlas constantes, no algo de vez en cuando, constantes. Era un objetivo. Y justo después, es interesante, el autor habla de digamos, la justificación que corría por ahí, la historia que se urdía sobre él. Ajá, Como si no bastara la burla en sí, sino que hiciera falta, pues, una narrativa detrás. ¿y cuál era esa historia? Pues según cuenta, la historia era que Pedro se había criado solo con hermanas, el único chico, y que claro, ellas jugaban a las muñecas con él. Ah, vale. Una especie de explicación casi biográfica, ¿no? Un intento de darle una causa-efecto muy simple a lo que ellos veían como diferente, como afeminado. Pero ojo, que aquí el propio narrador no se traga esa historia, ¿verdad? No, no, para nada. Ahí está lo interesante. Introduce la sospecha, usa una palabra fuerte. Dice que era una farsa. Una farsa. ¿Sí? Y dice que sospecha que era un invento. ¿Para qué? Pues, y esto es lo crucial, para justificar las burlas que era objetivo. O sea, la historia no era tanto para explicar, sino para legitimar el acoso. ¡Qué fuerte! Es como necesitar una coartada. Exacto. Una coartada, por muy floja que fuera. Para que el grupo se sintiera más cómodo con lo que hacía. Como decir, no es que seamos malos, es que, mirad, tiene esta historia detrás. Aunque fuera inventada, como sugiere. Una dinámica psicológica muy, muy perversa, en realidad. Muy común, lamentablemente, en estas situaciones de grupo. Permite a los que acosan, y quizás a los que miran y no hacen nada, pues, distanciarse un poco moralmente. La farsa desvía la culpa de la acción de acosar hacia la supuesta rareza de la víctima. Claro. ¿Se lo creerían de verdad o solo les venía bien? Buena pregunta. Quizás ambas cosas, o simplemente era funcional. Y esa funcionalidad nos devuelve a lo básico, las burlas constantes. El hecho de que Pedro fuera un objetivo, usa esa palabra, objetivo, Que ya de por sí deshumaniza, ¿no? No es un compañero, es un blanco. totalmente. Y si miras el cuadro general, este fragmentito, aunque sea breve, es un microcosmos de exclusión. Sí, Un entorno donde salirte de la norma, en este caso la masculinidad que se esperaba, te pone en la diana. Y la diferencia no se ignora, se castiga. con la burla sistemática. Y esa burla, para sostenerse, necesita esa farsa. Parece que sí, según el texto. Una narrativa que la apuntare socialmente dentro de ese grupo. Uf, y la cosa no se queda ahí, claro. La historia se pone aún más oscura. El narrador cuenta lo último que supo de Pedro Flores, y es trágico. Sí, Cuenta que lo atropellaron, así de directo. Lo atropellan al pobre de Flores. Hay una pequeña duda sobre si fue cruzando la calle o en un desfile con destino al colegio, pero bueno, el hecho es el mismo, un accidente grave, traumático. y aquí es donde el relato se vuelve, yo creo, más perturbador todavía. En la reacción. Sí. La reacción de los compañeros. El autor usa una expresión que suena muy local, muy gráfica. Lo hueviaron a más no poder en el curso. Detengámonos ahí un momento. Lo hueviaron. Es un término muy coloquial, imagino. ¿Qué crees que quiere decir exactamente aquí, en este contexto tan brutal? Claro, huevear es una de esas palabras que cambia mucho según el país de habla hispana, ¿no? Puede ser desde perder el tiempo hasta molestar, tomar el pelo. Mm, Pero aquí, el contexto lo es todo. Viene justo después del atropello. Y además, dice a más no poder. Lo intensifica mucho. Y si lo unes a lo que dice después de que disfrutaban,
Uf, Pues parece indicar una burla especialmente cruel, ¿sabes? Una ridiculización extrema, precisamente por el accidente o a pesar del accidente. No suena a una broma sin más, suena a enseñamiento. ensañamiento. Sí, es una palabra dura, pero creo que describe bien lo que sigue contando el texto. Ajá, Porque dice que los pesotes, fíjate qué término usa, que ya es un juicio en sí mismo, clarísimo. pues se refiere así a los acosadores o a los más brutos, supongo. Pues dice que estos pesotes disfrutaban de una situación incómoda para él, el disfrute. Disfrutar con la desgracia ajena. Es que ese término, pesotes, es muy revelador. No solo los describe, sino que posiciona al narrador. Claro. Lo ve desde fuera y lo juzga negativamente ahora, al recordarlo. No dice disfrutábamos, ojo, dice disfrutaban los pesotes. Nos da una pista de su perspectiva. La de alguien que observó y ahora, bueno, lo condena. Eso parece. Y el texto incluso da la razón de por qué disfrutaban, para conseguir la risa y hueveo fácil. Otra vez, hueveo. Aquí, junto a risa fácil, parece que significa eso, ¿no? Mofa, cachondeo. Sí, el cachondeo fácil y cruel. Se reían de la desgracia de Pedro porque era la forma más rápida de conseguir la gracia del grupo. La risa compartida, sin importar el coste para la víctima. Exacto. Lo que sugiere es una falta de empatía, vamos, abismal. No es solo que no hubiera compasión, que ya sería grave, Ya. es que transforman activamente la tragedia de otro en un entretenimiento. Sí, Y eso solo puede pasar si antes ya has deshumanizado a esa persona. claro. Si Pedro Flores ya no era un igual, un compañero que sufre, sino un objeto del que sacar risa fácil, el accidente, en vez de parar las burlas o generar algo de solidaridad, les da más leña. Más material. Me pregunto si esa reacción, ese hueveo después del accidente, era solo crueldad pura, o si a lo mejor también escondía algo de, no sé, incomodidad, nerviosismo mal llevado por parte de los compañeros ante la tragedia. A veces la gente se ríe por nervios, ¿no? Aunque aquí, Es una posibilidad, sí, la de la risa nerviosa o defensiva, pero el texto insiste mucho en el disfrute y la risa fácil. cierto. Eso apunta más a que era una continuación, incluso una escalada, del acoso que ya existía, no tanto una reacción defensiva. Parece que la vulnerabilidad extrema de Pedro después del accidente, en lugar de frenar a los pesotes, les dio, pues eso, más munición. Como si su sufrimiento confirmara su estatus de objeto de burla. Algo así. La dinámica de poder y desprecio ya estaba muy asentada, por lo visto. El estilo del narrador también ayuda a crear esa sensación de crudeza, ¿no crees? Es súper directo, sin adornos, casi telegráfico. Totalmente. Cuenta cosas brutales con una economía de palabras que impacta. Sí, sí. Esa brevedad, esa falta de sentimentalismo aparente en cómo lo cuenta, hace que el horror de lo que narra sea aún mayor. No se anda con rodeos, no hay juicios explícitos largos, más allá de palabras como farsa o pesotes. Deja que los hechos hablen. Si intentamos recoger un poco lo que hemos ido viendo. Tenemos un caso claro de acoso escolar, continuado, Ujú. dirigido a un compañero por no encajar en el molde de género esperado. Tenemos la creación de una historia para justificarlo, una farsa que el propio narrador pone en duda. ¿Sí? Luego, un accidente terrible. Y para rematar, una reacción del grupo, o de parte del grupo, de burla cruel, de disfrutar con la desgracia liderada por esos pesotes. Eso es. Y si extraemos las ideas clave de este análisis, pues yo destacaría varias cosas. Primero, cómo se construyen activamente narrativas, incluso falsas. Las farsas. Exacto, las farsas. No solo para atacar, sino para que el propio grupo agresor se autojustifique. Es un mecanismo de defensa moral para ellos mismos. Curioso. Segundo, esa dinámica escalofriante, donde una tragedia personal como es un atropello, no solo no frena el acoso, sino que lo alimenta. Se convierte en más material para la burla. Eso solo puede pasar si la víctima ya estaba muy deshumanizada antes, Pedro ya era un objeto. Qué duro suena eso. Y tercero, el papel del observador crítico, el narrador. No sabemos si hizo algo en aquel momento, pero ahora, al recordar y escribir, juzga y se distancia de la crueldad, de los pesotes. Nos recuerda que en el acoso hay roles, los que agreden, la víctima y todo el espectro de los que observan. Es un retrato concentrado pero demoledor. Muestra cómo la vulnerabilidad se puede usar para el entretenimiento o para cohesionar a un grupo dominante. Al menos en esta narración.
Lo fácil que se pasa de reírse de los gestos a reírse del accidente. Eso es quizá lo más inquietante. Sí, sugiere que una vez que alguien está etiquetado y deshumanizado, cualquier cosa de su vida, hasta su sufrimiento físico, puede ser motivo de mofa. Se pierde el respeto básico. Y esto, claro, nos lleva a pensar más allá de este caso concreto de Pedro Flores. Justo. Aunque sea muy específico, parece un espejo de cosas que pasan en otros sitios, ¿no? Sin duda, este patrón, señalar al diferente, construir excusas para la hostilidad, reaccionar con crueldad o incluso con placer ante su desgracia, ¿dónde más lo vemos? No es solo cosa del patio del colegio. No, claro. Lo podemos intuir en el trabajo, en la polarización social que vivimos, a veces hasta en cómo se reacciona en el debate público ante las desgracias de ciertos colectivos. Es verdad. Esa necesidad de tener un otro al que culpar o del que reírse. Parece algo muy arraigado, ¿no? Psicológica y socialmente, sí. ¿Y qué mecanismos permiten que esa crueldad se normalice? O incluso que se disfrute, como dice el texto que hacían los pesotes. Es complejo. Seguramente hay una mezcla de cosas. La difusión de la responsabilidad en el grupo, si lo hacemos todos no es tan malo, la presión para encajar, el miedo a ser tú el siguiente si te opones, y quizá, sí, un placer oscuro que viene del poder, del sentimiento de pertenencia que te da compartir un desprecio con otros. El texto nos muestra el resultado final de todo eso, la risa y hueveo fácil a costa del dolor ajeno. Una imagen muy cruda de hasta dónde puede llegar un grupo sin empatía ni frenos éticos. Pues cerramos aquí esta exploración del fragmento. Ha sido breve, pero intenso. Una ventana, la verdad, bastante perturbadora a esas dinámicas de acoso y crueldad grupal, tal como las recuerda el autor sobre su compañero Pedro. Y nos deja flotando esa reflexión final, ¿no? ¿Cómo resuenan estas dinámicas en nuestra propia vida, en la sociedad actual? ¿Hasta qué punto seguimos construyendo farsas para justificar tratos que no son humanos? ¿O buscando la risa fácil a costa de la vulnerabilidad de otros? Quizás de formas más sutiles que las de este recuerdo escolar, pero ahí está. Es algo en lo que vale la pena seguir pensando.